30 minutos vamos a seguir hablando del tema político, vamos a seguir hablando cómo se van preparando los diferentes actores para estas próximas elecciones de 2025. Estamos acompañados de Eric Fajardo, él es asesor político y bueno, vamos a hablar acerca de los líderes políticos que están buscando la unidad de cara al 2025. Eric, ¿cómo estás? Buenos días, un gusto tenerte. Es un placer volver a verte. En Bolivia, en La Paz, nos has visto muchas veces en Cochabamba. Y bueno, es agradable poder hablar del panorama político que se presenta. Ahí tú ves a muchos actores. Ayer Samuel Doria Medina ha presentado una propuesta económica. Hace algunos días Tuto Quiroga se reunía con Camacho. Ayer ha sido el turno de Carlos Mesa. Yo escuché algo muy interesante el otro día y me pareció muy llamativo y decía Camacho y Mesa, o en realidad las logias que acompañaron la candidatura de ambos, fueron responsables de que Luis Arce llegue a la presidencia y el MAS vuelva a ser gobierno. Ninguno quiso bajarse en ese momento y claro, al final terminaron cediendo para que el movimiento al socialismo pueda llegar a la presidencia nuevamente. ¿Qué opinas tú de este tema? Creo que siempre hay élites políticas, siempre hay intereses y grupos de poder detrás de las candidaturas. Y ciertamente en una Bolivia donde los últimos 10 años ha habido una fragilidad institucional tan grande en la representación política, partidos formados al calor de las elecciones, líderes que consiguen alianzas y prácticamente rentan partidos, es obviamente muy difícil tener independencia de esas élites y de esas logias patrocinantes. Al final creo que la realidad que estamos viendo hoy, la patética, digamos, diáspora de posibilidades de una oposición, es resultado de esa falta de independencia y de esa carencia de organizaciones políticas que representen lo que el candidato quiere para el país y no así lo que grupos de poder demandan. Ahora, si uno hace un análisis, Eric, de las opciones contrarias al movimiento al socialismo, todavía ve mucha dispersión. A ver, te hablo de algunos candidatos. Amparo Bolivián, Jorge Tuto Quiroga, Samuel Doria Medina, Carlos Mesa, está Camacho. El otro día veía la intención de este empresario cruceño, Branco Marinkovic. Ya te he nombrado 6 de los 10 o 15 que debe haber con la intención de ir a pelear la presidencia. Entonces, eso muestra un poco de que todavía la elección de la gente que sea opositora al movimiento al socialismo está un poco dispersa. Bien, lo que hay que diferenciar es lo que tú bien apuntas, entre intenciones, entre el propósito de ser o de volver a ser en muchos casos y las condiciones reales para ser candidatos. Creo que muchos de los que has nombrado y algunos otros, el Partido Liberal, por ejemplo, algún señor Sanabria por ahí, son en realidad clientes del sistema político, es gente que está intentando tener un espacio, pero por supuesto la manera de tener un espacio es elevar la puja y decir mi pretensión está más arriba en ser presidente, vicepresidente. En el caso de Reyes Villa, por ejemplo, he visto alrededor de la alcaldía de Cochabamba, él que dice que no es candidato y que ha sido muy claro en que no hay todavía una candidatura, ha recibido cientos de visitas, no voy a entrar en nombres, de aspirantes a que vienen y dicen, bueno, quiero ser acompañante, quiero esto, quiero el otro. En el fondo es tan simple y sencillamente elevando la puja, todos ellos son clientes del sistema y quisieran un espacio, cualquier espacio. Ahora, parece, con los resultados que en su momento han tenido las elecciones en el 2020, de que hay muchos candidatos que sí realmente tienen mucho peso en su región, pero en las otras ciudades, en los otros departamentos no tienen nada de apoyo. Y ahí está el claro ejemplo de Camacho, Luis Fernando Camacho, que sí ha obtenido mucho apoyo en Santa Cruz, no por nada tiene una bancada importante en la Asamblea Legislativa, pero cruzando la frontera cruceña ya ha perdido todo el apoyo. O sea, el Colla específicamente no lo ha apoyado y eso ha hecho de que no sea, o se vuelva un candidato que no tiene una aceptación nacional. Hay una explicación para eso, y de hecho Luis Fernando Camacho pudo haber sido el primer cruceño que rompía esa estructura de narrativa
de enclave de los cruceños, una mirada siempre de región que nunca le ofreció nada al país. En muchas décadas, creo que él, el 2019, planteó una retórica que cautivó una parte del occidente. El problema es que perdió muy rápido esa retórica. Yo le digo siempre el dilema de Atila el Uno. Marchó hasta la puerta de Roma, pero después se volvió atrás porque no dio la talla. Y creo que eso tiene que ver precisamente con esas élites que permitieron una acumulación histórica social en Cochabamba, en Santa Cruz, y luego avanzaron hacia la paz y de repente no tuvieron la capacidad de saber qué hacer, cuál es la siguiente movida luego de conducir e inflar un movimiento social. Pienso que él se ha regionalizado en la medida en la que, lo mismo que los otros, usó la puja, la elevó, dijo quiero ser presidente, pero no tenía la capacidad, se le desinfló el proyecto, terminó siendo gobernador y se, para mí, replegó a un discurso que es el de siempre, el de cruceñizar Bolivia, ¿no? El mismo de Costas, el de imaginar que Bolivia tiene que ser una suerte de nueva Santa Cruz, cuando en realidad creo que la demanda que hay en el occidente, que siempre hubo y lo que está pendiente en Santa Cruz y en sus líderes, es demostrarle más bien a Bolivia que Santa Cruz puede ser parte de este país. Ahora, Eric, ¿qué diferencia a Manfred de esa intención que en su momento tuvo Luis Fernando Camacho? Siento que son momentos diferentes que en algún momento podrían llegarse a aparecer. El año 2002, Manfred estuvo a punto de ser presidente. Muchas personas dicen de que en realidad llegó a ganar las elecciones, pero ahí hubo una mano negra del entonces Gonzalo Sánchez de Lozada que no permitió ello y se hizo con la presidencia. Manfred Reyes Villa ha trabajado bastante en Cochabamba, tiene una muy buena imagen en Cochabamba, pero creo que tiene más posibilidades de cruzar esas fronteras. Por supuesto, si revisamos todas las encuestas, excepto las de Evo Morales, por supuesto, hay una concordancia en que Manfred Reyes Villa es de lejos, seguramente, por ahora, en la percepción pública, la mejor posibilidad. Hay que diferenciar lo que son encuestas de aprobación de gestión, encuestas de imagen y lo que van a ser o deberían ser pronto encuestas de intención de voto. Mientras no hay un anuncio oficial, creo que Manfred es muy prudente esperando a tener su organización política propia, por eso que hablamos al principio, para no rentarte y ser dependiente del dueño de casa más adelante, para hacer un anuncio y decir si es o no candidato. Mientras tanto, todas las encuestas de aprobación de gestión dicen lo obvio, frente a candidatos como Dorian Medina, como Tuto Quiroga, como Carlos Mesa, o aspirantes a candidatos que siguen ofreciendo cosas que tuvieron la oportunidad de hacer, pero nunca demostraron poder hacer. Creo que Reyes Villa es 30 años, alguien que ha demostrado en 5 veces estando en la alcaldía, una vez siendo gobernador y además, como tú bien apuntas, habiendo corrido para la presidencia, el único que ha demostrado que es capaz de plantear un modelo alternativo de economía, un modelo alternativo de Estado sobre la experiencia de las APPs y sobre la experiencia de lo que ha hecho con Cochabamba en los últimos años. Ese es el contrapunto para mí. Hay un Manfred que puede que todavía sea alcalde de Cochabamba, pero la percepción nacional es que él debería ser el candidato y la diferencia con el resto de la oferta política es que él ha demostrado in situ en 5 gestiones como alcalde que lo que propone para el país se puede hacer y tiene efectos reales. Ha estado llegando a Santa Cruz en los últimos días, también a la sede de gobierno, que seguramente es la visión que tienen los candidatos de poder. A ver, cuando uno habla de política y uno dice, si ganamos en Santa Cruz y el Alto, podemos sentirnos vencedores. ¿Cómo viene la recepción en estos lugares, Eric? Creo que en el occidente la recepción es natural. Manfred es prácticamente un líder occidental, pero que tiene un gran, digámoslo así, un gran predicamento en el oriente. Ahora hay una gran diferencia entre venir a La Paz o ir al Alto, que Manfred tiene la posibilidad de hacer eso y encaja naturalmente. Su retórica, su mensaje, el registro de su mensaje son perfectamente entendibles en el occidente del país. Cuando vas a Oriente, le estás hablando a un Oriente que todavía se imagina un enclave, que todavía se imagina como sus élites regionales en repliegue y lo resiste a Manfred. Recuerdo que el impacto que tuvo no solamente en el Círculo Rojo, sino incluso en la prensa, el decir, lo ideal sería, que no quiere decir va a ser, o ya tengo escogida, pero lo ideal sería una mujer joven de Occidente para acompañante, levantó gran revuelo en una Santa Cruz donde la realidad es que la mayoría de los habitantes hoy son de Occidente, pero sus élites siguen imaginando a Santa Cruz como un reducto de una minoría que yo creo que ya no existe políticamente. Yo escuchaba algo el otro día muy interesante. Todos tenemos en la cabeza 2 élites o 2 grupos de élite en Santa Cruz.
Pero resulta que en los últimos años se ha creado una nueva élite, y es la élite de la gente del interior del país que ha ido a vivir, paceños, orureños, potosinos, que seguramente son gran parte de la población en Santa Cruz. Y claro, trabajar en esas personas va a ser importante. Y una segunda pregunta, Eric, ¿hasta cuándo se tiene que entregar los libros con las firmas? ¿Cómo va este proceso? Bueno, en principio, Santa Cruz es hoy día una Santa Cruz Cunumi, una Santa Cruz mestiza, una Santa Cruz de provincia, más que la Santa Cruz imaginada de costas y de los grandes cabildos de los 90s y de los 2000. Es una Santa Cruz que tiene que ser releída por sus élites, y ciertamente hay nuevas élites de nuevo cuño, élites de raigambre occidental. Está en Novillo, está un grupo de gente que no veías antes en la economía cruceña y que hoy es decisiva, controlan aspectos muy importantes de la productividad allá, de la nueva economía cruceña. Yo pienso que Santa Cruz está en el desafío de repensarse y de tener nuevas élites, pero eso es una disputa interna durísima en la que, bueno, por supuesto, lo que hay que esperar es que exista la madurez de incorporar y de incluir a toda la nueva Santa Cruz, a esa Santa Cruz que emigró de Occidente, a la Santa Cruz que se ha desplazado hacia las provincias de las ciudades intermedias. No creo que esa Santa Cruz se imagine de la misma manera como el politburo político regional la imaginaba hace 10 o 15 años atrás. Respecto de las firmas y el proyecto de Reyes Villa, pienso que eso va a tener el ciclo que él ha planteado, 30 días, probablemente un poco más, pero una vez que las firmas estén recolectadas, y por lo que entiendo, ya estamos por encima del cuarto de lo que se requiere, esto no va a salirse de lo planificado. Ese creo que es el punto de quiebre para ofrecerle al país un proyecto político serio. Yo creo que cualquier líder político tendría que tener una organización propia, completamente habilitada para participar, y un plan de gobierno, o al menos en el caso de Manfred, haber demostrado en el tiempo que una propuesta de gobierno, que ya la hizo en 2002, y que, como tú bien apuntas, esas circunstancias tan extrañas no lo dejaron llegar a la práctica, puede funcionar, y lo ha probado y lo ha demostrado en la alcaldía y en la gobernación de Cochabamba. A partir de eso, yo pienso que vamos a un poco restituir la historia, si él tiene la oportunidad, de ese vórtice que fue el levismo, que sacó de su curso natural el proceso político del 2002 en Bolivia, a lo que debió ser. Creo que Manfred se ha preparado mucho tiempo para poder ser lo que en 2002 quizá, como un joven político, no le alcanzó para hacer en términos de sostener la ventaja que inicialmente tenía. Eric, el 2005 Evo Morales llega a ser presidente con el apoyo de las organizaciones sociales, pero también con el voto de una clase media que estaba cansada de la derecha en ese momento. Hoy seguramente el movimiento al socialismo ha perdido ese apoyo de la clase media. ¿Es una opción que podría llevar a Manfred Reyes Villa a ser el próximo presidente? ¿Cómo se debería trabajar con las organizaciones sociales? Bueno, el discurso de Manfred desde el principio es la unidad. Y si te fijas en Cochabamba, la gestión de él está concentrada en servir a los cochabambinos, ha hecho una incidencia mucho más fuerte en la zona sur, ha terminado de construir en el área donde más migrantes de Occidente hay mejores servicios, ha terminado de incorporar a toda esa parte que no solía ser una idea de la Cochabamba pequeña, digamos, al distrito 9, al 15, con una batería de proyectos de gran dimensión que les han llevado servicios públicos. En conclusión, yo creo que él ha puesto en práctica esto que necesitamos en Bolivia, y es pensar al ciudadano no desde su origen, desde su raigambre étnica, desde si es migrante o originario, sino desde la perspectiva de que hay bolivianos que servir, necesidades que resolver. Ahora, hay élites políticas en Occidente y en el Oriente que obstruyen este proceso de unificación, pero Manfred ha decidido que es más importante una alianza con la base social, con las organizaciones de base, que es lo que ha resultado, que alianza con las cabezas de organizaciones políticas que han tenido más o menos 30 años para demostrarnos que pueden hacer realidad sus promesas, pero que a diferencia de Manfred simple y sencillamente lo han dejado ahí en retórica. Creo que la unidad va a venir por el conducto de alianzas con la base social. En eso trabaja Manfred en Occidente y en Oriente, y no por preocuparnos por lo que las élites políticas en repliegue quisieran. Eric, es un gusto tenerte en